Capítulo 5. Un paseo por la mañana. A la mañana siguiente ya había cesado la tormenta y no había ni una sola nube que manchara el intenso azul del cielo. El sol brillaba esplendoroso, reflejándose sobre las hojas de las palmeras, y la brisa vigorizante del mar llegaba hasta los valles. A media mañana, don Diego de la Vega salió de su casa del pueblo, poniéndose sus guantes para montar de piel de borrego. Se detuvo un momento delante de la casa, mirando hacia la taberna, al otro lado de la plaza. Un criado indio salió de la parte posterior del edificio jalando un caballo. Aunque don Diego no solía galopar por las montañas ni por el camino real como un imbécil, poseía un caballo muy hermoso. El animal era brioso, veloz y resistente. Muchos nobles lo habían querido comprar, pero don Diego no necesitaba más dinero y quería quedarse con la bestia. La silla era pesada y tenía más plata que cuero. La brida era cincelada y también tenía mucha plata, y a los lados colgaban unos guantes de piel adornados con piedras semipreciosas que brillaban al sol como pregonando a todo el mundo la fortuna y el prestigio de don Diego. Don Diego montó, mientras algunos hombres que andaban vagando por la plaza observaban y trataban de esconder sus sonrisas burlonas. En aquellos días, los jóvenes acostumbraban montar de un brinco, tomar las riendas, espolear el caballo con las enormes espuelas y desaparecer en una nube de polvo, todo en cuestión de segundos. Pero don Diego montaba un caballo de la misma manera que lo hacía todo, sin prisa y sin bríos. El criado le sostenía uno de los estribos, y don Diego metió la punta de su bota. Después agarró las riendas con una mano y con un gran esfuerzo se sentó en la silla. Una vez hecho esto, el criado le sostuvo el otro estribo, metiendo la otra bota de don Diego, y se retiró. Don Diego chascó la lengua y la hermosa bestia comenzó a andar por la orilla de la plaza y al paso, hacia la vereda que iba al norte. Una vez en la vereda, don Diego dejó que el animal trotara unos 3 kilómetros y después empezó a galopar suavemente por el camino. Había gran actividad en las siembras y en las hortalizas, y los indios cuidaban del ganado. De cuando en cuando se encontraba don Diego una carreta que avanzaba pesadamente y saludaba a los que iban en ella. Un joven, a quien conocía bien, lo pasó galopando camino del pueblo, y don Diego se detuvo para evitar el polvo que había levantado el caballo del otro. En esta hermosa mañana la indumentaria de don Diego era más lujosa que de costumbre. Una sola mirada bastaba para saber que el portador era un hombre de fortuna y de elevada alcurnia. Don Diego se había vestido con mucha meticulosidad, reprendiendo a sus criados porque su zarape nuevo no estaba bien planchado, y había perdido bastante tiempo viendo que sus botas quedaran perfectamente bien lustradas. Cabalgó 4 millas, y desviándose del camino tomó una vereda que llevaba hacia un grupo de edificios que estaban a un lado de la loma. Don Diego de la Vega se dirigía a la hacienda de don Carlos Pulido, a hacer una visita. Este don Carlos había sufrido muchas vicisitudes durante los últimos años. En otra época había tenido una posición y una fortuna comparables a las del padre de don Diego. Pero había cometido el error de meterse en la política, y había perdido gran parte de sus tierras. Los recaudadores de impuestos lo asediaban constantemente en nombre del gobernador, y ahora, aunque solo le quedaba una pequeña parte de lo que había sido su fortuna, conservaba toda la dignidad que había heredado. Ese día don Carlos estaba sentado en la terraza de su hacienda, pensando en su mala suerte. Su esposa, doña Catalina, la novia de toda su vida, estaba dentro de la casa dando órdenes a los criados. Su hija única, Lolita, también estaba adentro, tocando la guitarra y soñando lo que suele soñar una muchacha de 18 años. Don Carlos irguió su cabeza plateada y vio que por la vereda se alzaba una pequeña nube de polvo. Esta nube indicaba que se aproximaba un solo hombre a caballo, y don Carlos se atemorizó al pensar que tal vez se tratara de algún recaudador de impuestos. Poniéndose una mano sobre la frente para darse sombra, observó cuidadosamente al caballero que se acercaba, y al notar la forma tan sosegada en que cabalgaba, la esperanza renació en su pecho, pues sabía que los militares no usan aparejos tan adornados mientras están de servicio. El jinete acababa de doblar la última curva y ya se le podía distinguir perfectamente desde la terraza.
Don Carlos se talló los ojos para cerciorarse de lo que sospechaba. Aún a esa distancia, el anciano podía identificar al jinete. «Es don Diego de la Vega», susurró. «Quiera el cielo que por fin me traiga buena suerte». Sabía que don Diego venía, tal vez, solo de visita, y sin embargo, eso le ayudaría, pues cuando se supiera que la familia de la Vega tenía tanta amistad con los Pulido, aún los políticos lo pensarían bien antes de seguir molestando a don Carlos, ya que los de la Vega eran sumamente poderosos en aquellas tierras. Don Carlos dio unas palmadas a un criado y salió apresuradamente de la casa. Don Carlos le pidió que bajara las cortinas para que no entrara el sol a ese rincón de la terraza, que colocara una mesa y algunas sillas, y también que trajera panecillos y vino. Mandó decir a su esposa y a su hija que don Diego de la Vega se aproximaba. Doña Catalina sintió que su corazón cantaba, y ella también se puso a cantar. Lolita corrió a la ventana para ver a don Diego. Cuando se detuvo don Diego en los escalones de la terraza, ya estaba un criado esperándolo para llevarse su caballo, y don Carlos bajó unos cuantos escalones estrechándole la mano para darle la bienvenida. «Me da mucho gusto que venga a visitar mi pobre hacienda, don Diego», dijo, mientras se acercaba al joven, quitándose los guantes. «Es un camino largo y polvoso», dijo don Diego. «Me preocupa cabalgar trechos tan largos». Don Carlos estuvo a punto de sonreír, pues seguramente que cabalgar 4 millas no era suficiente para que se cansara un joven noble. Pero recordó la poca vitalidad de este y suprimió su sonrisa, pues esto podría enfadar a don Diego. Guió a este hacia la parte sombría de la terraza y, ofreciéndole vino y panecillos, esperó a que su huésped hablara. Según la costumbre de la época, las mujeres permanecían dentro de la casa y no salían a menos que el visitante preguntara por ellas o su dueño y señor las mandara llamar. «¿Qué hay de nuevo en Reina de los Ángeles?», preguntó don Carlos. «Hace muchos días que no voy por ahí». «Todo está igual», dijo don Diego. «Solo que anoche el zorro invadió la taberna y sostuvo un duelo con el sargento González». «Ah, el zorro, ¿eh? ¿Y cuál fue el resultado de la pelea?». Aunque el sargento miente al hablar de ello, el cabo estuvo presente y me dijo que el zorro se burló del sargento, y por último lo desarmó, saltando por la ventana y escapando bajo la lluvia. No pudieron hallar sus huellas. «¡Qué pícaro tan listo!», dijo don Carlos. «Yo por mi parte no le temo. Me imagino que todo el mundo sabe por el camino real que los hombres del gobernador me han despojado de cuanto han podido. Creo que pronto me quitarán la hacienda». «Hay que poner fin a esto», dijo don Diego con inusitada energía. Los ojos de don Carlos se iluminaron. Si pudiera lograr que don Diego le ayudara, si alguno de la ilustre familia de la Vega susurrara una palabra al oído del gobernador, la persecución cesaría de inmediato, pues las órdenes de los de la Vega eran obedecidas por todos los hombres, cualquiera que fuera su rango. Capítulo 6. Don Diego busca esposa. Don Diego saboreó su vino y miró a lo lejos. Don Carlos lo observaba perplejo, adivinando que algo serio se avecinaba, pero sin tener idea de lo que pudiera ser. Al cabo de un rato, dijo don Diego: «No he venido bajo este sol infernal y este polvo para hablar del zorro, ni de cualquier otro bandido. Cualquiera que sea el motivo, siempre me sentiré muy honrado por la visita de un miembro de su familia, caballero», dijo don Carlos. «Ayer en la mañana tuvimos una larga plática mi padre y yo», continuó don Diego. «Me dijo que pronto tendré 25 años y que no cree que esté yo cumpliendo con mis obligaciones y responsabilidades como debe de ser». «Pero indudablemente que sí, estoy seguro que lo sabe. Mi padre es muy astuto. Y nadie lo discute, don Diego. Insiste en que debo despertar a la realidad y hacer lo que se espera de mí. Parece que he estado soñando. Un hombre de mi fortuna y posición, usted disculpe que hable de ello, tiene que hacer ciertas cosas». «Es la maldición del rango, señor». «Cuando muera mi padre, heredaré su fortuna, por supuesto, ya que soy hijo único. Esa parte está bien, pero ¿qué sucederá cuando yo muera? Eso es lo que quiere saber mi padre». «Comprendo». «Un joven de mi edad me dijo, debe tener una esposa, un ama de llaves para su casa y debe,
tener hijos que hereden y conserven un nombre ilustre. Todo eso es verdad, dijo don Carlos. De manera que he decidido casarme. Ah, es lo que deberían hacer todos los hombres. Ah, don Diego, cómo recuerdo cuando cortejé a Catalina. Estábamos locos por estrecharnos en los brazos el uno del otro, pero su padre se opuso durante algún tiempo. Yo solo tenía 17 años. Tal vez hizo bien, pero usted ya tiene casi 25, ya es tiempo de que se case. Y por eso he venido a verlo, dijo don Diego. ¿A verme a mí?, dijo don Carlos sorprendido, un poco temeroso y con grandes esperanzas al mismo tiempo. Me imagino que será muy aburrido. El amor, el matrimonio y todo eso son bastante molestos. Eso de que un hombre sensato ande tras una mujer, tocando la guitarra y haciéndola de bobo cuando todo el mundo sabe cuáles son sus intenciones. Y luego la ceremonia. Tratándose de un hombre rico y de alta posición, me imagino que tendrá que ser muy complicada y tendré que festejar también a los peones y todo eso, simplemente porque un hombre se tiene que casar y tiene que tener un ama de llaves en su casa. Casi todos los jóvenes, dijo don Carlos, se sienten orgullosos de conquistar a la mujer amada y de tener una boda muy rumbosa. No lo dudo, pero no deja de ser una calamidad. Sin embargo, lo haré ya que así lo desea mi padre. Usted, y discúlpeme por mencionarlo, está pasando por una época muy mala. Desde luego que esto debe ser por la política, pero usted pertenece a una familia noble, señor. La mejor de estas tierras. Le agradezco mucho sus palabras, dijo don Carlos levantándose un instante para ponerse una mano sobre el corazón y hacer una ligera reverencia. Todo el mundo lo sabe, señor. Y desde luego que cuando un de la Vega busca compañera, debe buscar una mujer de muy buena familia. Desde luego, exclamó don Diego. Tiene usted una sola hija, la señorita Lolita. Ah, sí, efectivamente. Lolita ya tiene 18 años, y aunque me esté mal decirlo, es una criatura muy linda y talentosa. La he observado en la misión y en el pueblo, dijo don Diego. Es muy bella en verdad, y he oído decir que sabe hacer primores. De su linaje y de su educación no hay ni que hablar. Estoy seguro de que ella es la mujer que debe gobernar en mi hogar. Señor, a eso se debe mi visita, señor. ¿Me está usted pidiendo permiso para cortejar a mi hija? Así es, señor mío. La cara de don Carlos se iluminó de alegría y nuevamente se levantó de su asiento para estrechar la mano de don Diego. Es una flor muy hermosa, dijo el padre. Tengo deseos de que se case y eso me había estado preocupando un poco, pues no quería que se uniera a una familia cuya alcurnia no estuviera a la altura de la nuestra. Pero tratándose de un de la Vega, no hay ningún problema. Tiene usted mi permiso. Don Carlos se sentía feliz. Una alianza entre su hija y don Diego de la Vega. En cuanto se consumara la boda, recobraría toda su fortuna. Volvería a ser poderoso. Llamó a un criado para que le avisara a su esposa que saliera. En unos minutos apareció doña Catalina en la terraza para saludar al visitante. Venía también radiante de felicidad, pues había estado escuchando la conversación. Don Diego nos ha hecho el gran honor de pedir permiso para cortejar a nuestra hija, explicó don Carlos. ¿Y has consentido?, preguntó doña Catalina, pues hubiera sido de mal gusto demostrar su alegría demasiado pronto. Sí, le he dado mi permiso, contestó don Carlos. Doña Catalina extendió su mano y don Diego la tomó lánguidamente. Nos sentiríamos muy orgullosos de este matrimonio, dijo doña Catalina. Ojalá que pueda usted conquistar su corazón, señor. En cuanto a eso, dijo don Diego, espero que no habría demasiada bobería. O bien la dama me quiere y se casa conmigo o no. ¿Acaso la haré cambiar de parecer si toco la guitarra bajo su ventana o le tomo la mano cada vez que pueda? ¿O me llevo la mano al corazón y suspiro? La quiero para esposa, de lo contrario, no hubiera venido hasta aquí para pedírsela a su padre. Desde luego, dijo don Carlos. Ay, señor, pero si lo que les encanta a las mujeres es que las conquisten, dijo doña Catalina. Es nuestro privilegio. Cada instante del cortejo se lleva en la memoria durante toda la vida. Se recuerdan todas las cosas bonitas que le dice a su amado. El primer beso, aquella vez que se detuvieron junto a un arroyo y se miraron a los ojos, y el día que él se asustó cuando iban a caballo y el de ella se desbocó,
Todas esas cosas, señor. Es un juego al que han jugado los hombres desde que el mundo es mundo. ¿Le parece tonto, señor? Tal vez lo sea si lo mira uno desapasionadamente, pero de todos modos es encantador. Pues yo no sé nada de eso, protestó don Diego. Nunca me he dedicado a hacer el amor. Eso no le pesará a la mujer que se case con usted. ¿Usted cree que es necesario que haga yo todo eso? Bueno, dijo don Carlos, temeroso de perder un yerno influyente. Con un poquito basta. A las mujeres les gusta que las halaguen, aunque ya lo hayan hecho a uno. Tengo un criado que toca la guitarra maravillosamente, dijo don Diego. Le diré que venga esta noche a tocar bajo la ventana de Lolita. ¿Y usted no vendrá?, preguntó doña Catalina con voz entrecortada. ¿Qué? ¿Venir hasta acá otra vez de noche cuando sopla el viento tan helado que viene del mar?, exclamó don Diego exaltado. Moriría. Y además, el indio toca la guitarra mucho mejor que yo. Jamás he oído semejante barbaridad, dijo doña Catalina sintiendo que don Diego insultaba toda una tradición. Deja que don Diego haga lo que quiera, querida, le suplicó don Carlos. Yo tenía entendido que ustedes eran los que preparaban todo y después me lo harían saber. Mandaría arreglar mi casa, por supuesto, y tomaría más sirvientes. Tal vez debería yo comprar un carruaje y llevar a mi esposa hasta Santa Bárbara para visitar a un amigo que tengo allá. ¿Que no sería posible que ustedes arreglaran todo lo demás? Simplemente me mandan avisar en qué fecha se celebrará la boda. Ante semejantes afirmaciones, hasta el mismo don Carlos se molestó un poco. Caballero, dijo, cuando yo le hice la corte a doña Catalina andaba completamente desconcertado. Un día me fruncía el ceño y al día siguiente me sonreía, y esto le daba sabor al asunto. No me hubiera gustado que fuese distinto. Si usted no le hace la corte a mi hija por sí mismo, le aseguro que más tarde le pesará. ¿Quiere usted verla en este momento? Supongo que así debe ser, dijo don Diego. Doña Catalina irguió la cabeza y entró por Lolita. Regresaron enseguida. Esta última era sumamente graciosa, con unos ojos negros arrebatadores, el pelo negro enrollado alrededor de la cabeza y unos diminutos pies que asomaban por debajo de las enaguas llenas de encajes. Me da mucho gusto verlo por aquí otra vez, don Diego, dijo. Don Diego se inclinó ligeramente tomando la mano de Lolita y llevando a ésta a un asiento. «Está usted tan bella como la última vez que le vi», le dijo. A una señorita siempre se le dice que está más bella que la última vez que la vio, gruñó don Carlos. Ay, si yo tuviera unos años como los suyos y pudiera hacer el amor otra vez. Se excusó y entró en la casa, y doña Catalina se fue al otro lado de la terraza, de manera que la joven pareja pudiera hablar sin que ella escuchara, pero desde donde podía observar todo lo que pasaba. Señorita, dijo don Diego, he solicitado permiso a su padre para proponerle a usted matrimonio. ¡Ah, señor!, exclamó la doncella. ¿Cree usted que sería yo un buen marido? Pues yo... es decir... Diga usted que sí, señorita, y se lo diré a mi padre y la familia de usted podrá arreglar la ceremonia. Me pueden mandar a avisar con un criado. Me canso mucho de cabalgar hasta acá, sobre todo cuando no es necesario. Los bellos ojos de Lolita empezaron a centellear con señales de peligro, pero era evidente que don Diego no se daba cuenta y siguió adelante hacia su destrucción. ¿Aceptará usted ser mi esposa, señorita?, preguntó inclinándose ligeramente hacia ella. La cara de Lolita se encendió y bruscamente se levantó de su asiento, apretando los puños. «Don Diego de la Vega», contestó, «usted desciende de una familia noble, tiene muchas riquezas y heredará aún más, pero no tiene usted alma. ¿Es así como hace la corte? ¿Es esto lo que considera usted amor? ¿No puede usted tomarse la molestia de cabalgar 4 millas por un buen camino para ver a la doncella que tanto quiere hacer su esposa? ¿Qué clase de sangre corre por sus venas, señor?» Doña Catalina oyó esto y corrió hacia ellos, haciendo señales a Lolita a las que ésta no hizo caso. «El hombre que se case conmigo tendrá que cortejarme y ganarse mi cariño», continuó la muchacha. «Tendrá que llegar hasta mi corazón. ¿Acaso cree usted que soy una mujerzuela para entregarme al primer hombre que pase? El hombre con quien me case tendrá que tener suficiente vigor para desearme. ¿Mandar a su criado para que toque la guitarra bajo mi ventana? Sí, también oí eso. Mándelo y le juro que le echo agua hirviendo hasta que se blanquee. Buenos días, señor».
Levantó la cabeza airadamente, recogió sus enaguas de seda y pasó delante de don Diego para entrar en la casa, haciendo caso omiso de su madre. Doña Catalina gimió, viendo sus esperanzas perdidas. Don Diego vio cómo desaparecía Lolita por la puerta. Se rascó pensativamente la cabeza y miró hacia su caballo. Me parece que se disgustó, dijo con voz tímida. Capítulo 7. Don Carlos no perdió tiempo en salir a la terraza, ya que había estado escuchando y sabía lo que había ocurrido, para tratar de calmar a don Diego, que se sentía sumamente avergonzado. Aunque estaba apesadumbrado, don Carlos trató de reír y tomar a la ligera lo ocurrido. Las mujeres son caprichosas y tienen la cabeza llena de fantasía, dijo. A veces se quejan de aquellos a quienes en realidad adoran. No hay modo de saber lo que pasa en la cabeza de una mujer, pues ni de ellas mismas se lo pueden explicar. Pero yo no comprendo, dijo don Diego con voz entrecortada. Hablé con mucho cuidado y estoy seguro de no haber dicho algo que pudiera ofenderla. Me imagino que ella quiere que la enamoren según la costumbre. No se desespere usted, señor. Mi esposa y yo estamos de acuerdo en que usted es el que debe casarse con ella. La costumbre es que una doncella se resista un poco y después ceda. A mí me parece que así sabe más dulce el triunfo. Quizá la próxima vez que venga usted se mostrará más amable. Estoy seguro de que así será. Se estrecharon la mano y don Diego montó sobre su caballo y se fue cabalgando lentamente por la vereda. Don Carlos entró nuevamente a la casa, en donde lo esperaban su esposa y su hija. Se paró frente a esta con las manos sobre las caderas, mirándola con ternura. Es el mejor partido de todas estas tierras. Sí, el mejor partido de todas estas tierras, se lamentaba doña Catalina, limpiándose los ojos con un finísimo pañuelo de encaje. Es rico y tiene una posición social muy alta. Si fuera mi yerno, recobraría yo toda mi fortuna, afirmó don Carlos sin quitar los ojos de su hija. Tiene una casa magnífica, además de una hacienda y los mejores caballos de toda la región, y por si fuera poco, es el único heredero de la fortuna de su padre, dijo doña Catalina. Con una palabra que le diga al gobernador, se hace rico un hombre o se queda en la penuria, añadió don Carlos. Es guapo, es cierto, exclamó Lolita, irguiendo la cabeza y mirándolos fijamente. Eso es lo que me da más coraje. Podría ser un amante perfecto si quisiera. ¿Cómo va a sentirse una mujer orgullosa de que se diga que su marido nunca puso los ojos en otra mujer y no escogió esposa después de haber cortejado y enamorado a otras? Te prefirió a ti, de otra manera no hubiera venido hasta aquí ahora, dijo don Carlos. ¿Y cómo debe haberse fatigado?, dijo Lolita. ¿Por qué permite que todo el mundo se ría de él? Es guapo, rico e inteligente, está sano y podría ser el joven más popular de la comarca. Y a pesar de eso, no me sorprendería saber que no tiene fuerzas ni para vestirse solo. Ay, no comprendo, gimió Catalina. En mis tiempos no se veían estas cosas. Un hombre honorable viene a pedir tu mano y... Si fuera menos honorable y más hombre, tal vez lo pensaría, dijo Lolita. Vas a tener que pensarlo, dijo don Carlos con cierta autoridad. No puedes despreciar una oportunidad tan estupenda. Piénsalo, hija mía, y sé más amable con don Diego cuando regrese. Diciendo esto, salió al patio, pretextando que tendría algunas órdenes que dar a un criado. Pero en realidad lo hacía para alejarse de la escena. Don Carlos había demostrado ser un valiente en su juventud, y ahora se había convertido en un hombre lo suficientemente astuto para saber que nunca debe uno mezclarse en una discusión entre mujeres. Al llegar la hora de la siesta, Lolita salió al patio y se sentó en una banquita que estaba cerca de la fuente. Su padre estaba dormitado en la terraza, su madre en su recámara y los criados, por toda la casa, también durmiendo. Pero Lolita no podía dormir, pues tenía mucho en qué pensar. Conocía bien la situación por la que atravesaba su padre, ya que hacía algún tiempo que aquél no lo había podido ocultar. Naturalmente, Lolita quería que su padre recobrara su fortuna. Sabía también que si ella se casaba con don Diego, su padre volvería a ser el hombre de antes, pues un de la Vega no podía permitir que sus parientes políticos estuvieran en una situación difícil.
Se le presentó en la imaginación la apuesta cara de don Diego, y trató de adivinar cómo se vería esta misma cara loca de amor y de pasión. Qué pena que fuera tan poco vivaz, se dijo Lolita, pero cómo podía casarse con un hombre que atrevía a sugerir que mandaría un criado en lugar de darle serenata. El chapoteo del agua de la fuente la arrulló. Se arrinconó en la banca recargando la cara sobre una mano y se durmió. Su cabello negro llegaba hasta el suelo como una cascada. Al sentir que le tocaban el hombro despertó súbitamente y se sentó. Iba a gritar, cuando una mano le tapó la boca para evitar que lo hiciera. Ante ella se encontraba un hombre envuelto en una enorme capa, la cara cubierta con una máscara, dejando ver únicamente los ojos centelleantes. Había oído la descripción del zorro, el bandolero, y se imaginó que era él. Sintió tal pánico que le pareció que el corazón dejaba de latirle. «Silencio y no le pasará nada, señorita», susurró bruscamente el hombre. ¿Ustedes? Preguntó en voz bajísima. El zorro retrocedió unos pasos quitándose el sombrero y se inclinó profundamente ante ella. «Lo ha adivinado usted, mi encantadora señorita», dijo. «Me llaman el zorro, la maldición de Capistrano». «¿Y está usted aquí?» «No le haré daño, señorita, ni a ninguno en esta hacienda. Castigo a los que son injustos y su padre no lo es. Lo admiro mucho. Preferiría castigar a aquellos que son la causa de sus males». Yo le agradezco mucho, señor. «Estoy cansado, y la hacienda me parece un lugar excelente para descansar», dijo. «Sabía que era la hora de la siesta y que todos estarían durmiendo. Siento mucho haberla despertado, señorita, pero tenía que hablarle. Su belleza es capaz de despertar la imaginación de cualquier hombre para poder alabarla». Lolita se sonrojó. «Ojalá que mi belleza tuviera el mismo efecto en otros hombres», dijo. «¿Y no es así? ¿Le faltan a usted admiradores? Pero eso no es posible». «Sin embargo lo es. Hay muy pocos que tienen suficiente valor para tratar de aliarse a una familia como los Pulido. Ya que ahora estamos en desgracia, hay un pretendiente», continuó, «pero no pone ningún interés en cortejarme». «Bah, un perezoso haciéndole el amor a usted. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Está enfermo?» «Es tan rico que me imagino que cree que todo lo que tiene que hacer es pedir a una doncella en matrimonio para que ésta lo acepte». «¡Qué imbécil! Si el cortejo es lo que le da el sabor al noviazgo». «Pero usted, señor, ¿puede venir alguien y verlo? ¡Lo capturarán!» «¿Y no quiere usted que capturen a un bandolero? Si me captura su padre, tal vez recobrará su fortuna. Según me han dicho, el gobernador está muy molesto por mis operaciones». Será mejor que se vaya», dijo Lolita. «Veo que tiene usted un corazón misericordioso. Usted sabe que si me capturan, muero. Sin embargo, debo arriesgarme y quedarme unos minutos más». Se sentó en la banca y Lolita se retiró al otro extremo con la intención de levantarse. Pero el zorro había adivinado. Tomando una de sus manos y antes de que ella se diera cuenta de lo que iba a hacer, se inclinó, alzando la parte inferior de su máscara y la besó. «¡Señor!», exclamó ella retirando la mano bruscamente. «Es un atrevimiento, pero un hombre tiene que expresar sus sentimientos», dijo. «Espero que mi ofensa no sea imperdonable». «¡Váyase o grito!». «¿Para que me cuelguen?». «No es usted más que un salteador de caminos». «Y sin embargo, amo la vida como cualquier otro». «Pediré auxilio. Ofrece una recompensa por su captura». «Esas manos tan lindas no tocarían dinero manchado de sangre». «¡Váyase!». «Ah, señorita, qué cruel es usted. Con solo verla me hierve la sangre en las venas. Cualquier hombre sería capaz de luchar contra una horda por una promesa de sus dulces labios». «Señor». «Cualquier hombre moriría por defenderla, señorita. Qué gracia, qué belleza tan fresca». «Por última vez, señor, gritaré, y su destino estará en sus manos». «Su mano. Y me voy». «No puede ser». «Entonces, aquí me siento hasta que vengan por mí. Sin duda que será pronto, pues entiendo que el sargento González anda siguiendo mis huellas, y puede haber descubierto una pista. Vendrá con soldados». «Señor, por el amor de Dios». «Su mano». Lolita se volvió de espaldas y le tendió la mano. El zorro le dio otro beso en ella. Después, Lolita sintió como le iba volviendo la cara poco a poco, y sus ojos se miraron en los de él. Sintió que un escalofrío le corría por todo el cuerpo.
Él le tenía la mano cogida todavía. Ella la retiró y corrió hacia la casa, atravesando el patio. El corazón le latía fuertemente. Se paró detrás de las cortinas de su ventana para observar. El zorro caminó lentamente hacia la fuente y se inclinó para tomar agua. Se puso el sombrero, miró hacia la casa y salió con paso majestuoso. Lolita oyó cómo se alejaba en su caballo a todo galope por la vereda. Un ladrón, pero todo un hombre, susurró. Si don Diego tuviera la mitad de su arrojo y de su valor. Capítulo 8. Don Carlos hace una mala jugada. Lolita se retiró de la ventana, tranquila porque nadie se había dado cuenta de la visita del zorro. Durante el resto del día estuvo en la terraza, haciendo encaje, pero la mayor parte del tiempo mirando a la vereda que iba hacia el camino. Al caer la tarde, los indígenas prendieron enormes hogueras en sus chozas de adobe, sentándose alrededor de ellas para cocinar, comer y platicar sobre los sucesos del día. Dentro de la casa, la cena ya estaba lista, y la familia se disponía a sentarse a la mesa. En los momentos en que alguien llamó a la puerta, un indígena salió a abrir, y entró el zorro. Se quitó el sombrero y se inclinó para saludar. Levantó la cabeza y vio a doña Catalina, que se había quedado sin habla, y a don Carlos, aterrorizado. Espero que me perdonaran por esta interrupción, dijo. Soy el hombre conocido como el zorro, pero no tengan miedo, pues no he venido a robar. Don Carlos se levantó lentamente, mientras que Lolita permanecía asombrada por tal alarde de valentía, temiendo que el zorro mencionara la visita de esa tarde, de la cual no había hablado a su madre. ¡Bribón!, gritó don Carlos. ¿Cómo se atreve a entrar a una casa decente? No soy su enemigo, don Carlos, respondió el zorro. Más bien he hecho algunas cosas que sin duda debe apreciar un hombre que ha sido perseguido. Esto era verdad y don Carlos lo sabía, pero era demasiado astuto para reconocerlo y traicionarse a sí mismo. Solo Dios sabía que ya estaba bastante mal con el gobernador y no podía tener la necesidad de ofenderlo más por ser cortés con este hombre, por cuyo cadáver había ofrecido una recompensa. ¿Qué es lo que quiere usted aquí?, preguntó. Deseo vehementemente una poca de su hospitalidad, señor. En otras palabras, quisiera comer y beber. Soy un caballero, por lo tanto es una petición justa. Por muy buena sangre que haya corrido por sus venas, esta se ha manchado con sus acciones, dijo don Carlos. Un ladrón no tiene derecho a pedir hospitalidad en esta hacienda. Me imagino que tiene usted miedo de atenderme, en vista de que el gobernador puede enterarse, contestó el zorro. Puede usted decirle que lo obligue a ello, y es cierto. Sacó de su capa una mano en la cual tenía una pistola. Doña Catalina gritó y se desmayó, y Lolita se arremolinó en su silla. Más que bribón, asustando a las mujeres, exclamó furioso don Carlos. Puesto que rehusarme significa la muerte, puede usted comer y beber, pero le pido que sea lo suficientemente caballero para permitir que me lleve a mi esposa a otro cuarto y que llame a una sirvienta para que la atienda. Desde luego, dijo el zorro, pero la señorita se queda aquí como rehén para que se porte usted bien y regrese. Don Carlos miró al hombre y luego a Lolita, y vio que ésta no estaba asustada. Levantó a su esposa en brazos y la llevó a otro cuarto, gritando a los criados para que vinieran a ayudarlo. El zorro se dirigió al otro lado de la mesa, se inclinó nuevamente ante Lolita y se sentó en una silla junto a ella. Indudablemente que esto es una temeridad, pero yo tenía que verla otra vez, le dijo. Señor. Al verla usted esta tarde, se inició una batalla en mi corazón, señorita. El roce de su mano me infundió nueva vida. Lolita se volvió con la cara encendida y el zorro acercó su silla a la de ella, tratando de tomarla de la mano, pero ella se rehusó. El anhelo de oír la música de su voz, señorita, me traerá aquí muy a menudo, dijo el zorro. Señor, no debe usted volver nunca. Fue muy indulgente de mi parte esta tarde estar así con usted, pero no volveré a hacerlo. La próxima vez gritaré y se lo llevarán. No podría usted ser tan cruel, dijo él. Su suerte quedará en sus manos, señor. Don Carlos entró nuevamente al cuarto, y el zorro se levantó, inclinándose una vez más.
Espero que ya haya vuelto en sí su esposa, dijo. Siento mucho que se haya asustado al ver mi pistola. Ha vuelto en sí, dijo don Carlos. Me parece que quería usted comer y beber. Pensándolo bien, señor Zorro, he admirado algunas de sus hazañas y me da mucho gusto poder ofrecerle mi hospitalidad en esta ocasión. Enseguida vendrá un criado a servirle la cena. Don Carlos se dirigió hacia la puerta, llamó a un criado y le dio algunas órdenes. Don Carlos se sentía muy satisfecho de sí mismo. Al llevar a su esposa al cuarto contiguo, había aprovechado la oportunidad, pues entre los criados que habían acudido para atender a doña Catalina estaba uno de toda la confianza de don Carlos, y éste le había enviado al pueblo en el caballo más veloz para que diera la voz de alarma de que el zorro se encontraba en la hacienda de los Pulido. Ahora se proponía entretener al zorro lo más que fuera posible, pues sabía que vendrían los soldados. El bandolero sería capturado o muerto, y con toda seguridad el gobernador le tendría alguna consideración por este servicio. Debe usted haber tenido algunas aventuras emocionantes, señor, dijo don Carlos tomando su lugar en la mesa. Unas cuantas, asintió el bandolero. El caso de Santa Bárbara, por ejemplo, nunca supe exactamente cómo fue. No me gusta hablar de mi propio trabajo, señor. Por favor, suplicó Lolita. Por tratarse de ella, el zorro hizo a un lado sus escrúpulos. No fue nada, dijo. Llegué a los alrededores de Santa Bárbara al anochecer. Había allí un tenderero que golpeaba a los indios y robaba a los frailes. A estos últimos les compraba productos de la misión. Luego se quejaba con el gobernador de que lo habían engañado en el peso, y los secuaces del gobernador obligaban a los frailes a mandarle más mercancía. Por eso me decidí a castigarlo. Continúe usted, dijo don Carlos, inclinándose como si estuviera interesadísimo en lo que estaba oyendo. Bajé de mi caballo a la puerta de su casa y entré. Estaban encendidas las velas, y había unos 6 hombres en la tienda. Los amenacé con mi pistola y los arrinconé, dejando al tendero frente a mí. Lo asusté mucho y lo obligué a darme el dinero que tenía en un escondite. Lo azoté con un látigo que tomé de su propia tienda, y le dije por qué lo hacía. ¡Formidable!, dijo don Carlos. Después monté en mi caballo y me fui. Puse un letrero en la choza de un indio, diciendo que era el amigo de los oprimidos. Esa noche me sentía muy valiente, de modo que cabalgué hasta la puerta del presidio. Hice al guardia a un lado. Él creyó que yo traía el correo, y clavé el letrero en la puerta del presidio con mi puñal. En ese momento salieron los soldados. Les disparé y mientras salían de su asombro me fui a las montañas. ¡Y se escapó!, exclamó don Carlos. Aquí estoy, fue la respuesta. ¿Y por qué está el gobernador tan enconado contra usted?, preguntó don Carlos. Hay otros bandoleros, pero ni siquiera les presta atención. Es que su excelencia y yo tuvimos un encuentro frente a frente. Él venía de San Francisco de Asís a Santa Bárbara por un asunto oficial, y tras una escolta de soldados. Se detuvieron a la orilla de un arroyo para refrescarse y los soldados se dispersaron mientras el gobernador platicaba con sus amigos. Yo estaba escondido en el bosque y salí precipitadamente tomándolos por sorpresa. Me acerqué a la puerta de la carroza, veloz como una saeta. Apunté a la cabeza del gobernador con la pistola y lo obligué a que me entregara su bolsa de dinero, lo que hizo sin chistar. Después me alejé a todo galope, haciendo caer de paso a varios soldados. «Y se escapó», exclamó don Carlos. «Aquí estoy», asintió el zorro. El criado trajo la comida en una charola, la que ofreció al bandolero, retirándose lo más rápidamente que pudo. Estaba aterrorizado y las manos le temblaban, pues había oído contar muchas historias fantásticas del zorro y de su brutalidad, ninguna de las cuales era cierta. «Estoy seguro de que me disculpará usted», dijo el zorro, «por pedirle que se siente usted al otro extremo del cuarto, pues no quiero revelar mi identidad. Así pues, pongo la pistola aquí, sobre la mesa, para evitar que me traicione. Y ahora, don Carlos Pulido, haré los honores que se merece la comida que me brinda usted tan generosamente». Don Carlos y su hija se sentaron en los sitios que les había indicado, y el bandido comió con verdadero gusto. De cuando en cuando dejaba de comer para hablarles e incluso suplicó a don Carlos que le sirviera más vino, diciendo que era el mejor que había probado en un año. Don Carlos accedió de la mejor manera, pues estaba tratando de ganar tiempo. Conocía bien el caballo en el que el peón había ido al pueblo,
y calculaba que ya habría llegado al presidio de Reina de los Ángeles y que los soldados estarían en camino. Si pudiera contener y entretener al zorro hasta que llegara. El zorro se inclinó, y don Carlos salió del cuarto apresuradamente, pero por las prisas, don Carlos había cometido un error. Era muy extraño dejar sola a una señorita en compañía de un hombre, especialmente tomando en cuenta que se trataba de un proscrito. El zorro se imaginó inmediatamente que lo estaba deteniendo a propósito, porque además era muy raro que don Carlos saliera por la comida personalmente, teniendo tantos criados que venían con solo dar unas palmadas. Y efectivamente, don Carlos se había ido al otro cuarto para ver si ya venían los caballos galopando por la vereda. «Señor», susurró Lolita desde su lugar. «Dígame, señorita». «Debe usted irse enseguida. Temo que mi padre haya enviado por soldados». «¿Y tiene usted la gentileza de advertírmelo?» «¿Acaso quiero que lo aprendan aquí? ¿Acaso quiero verlo luchar y ver la sangre?», preguntó ella. «¿Y esa es la única razón, señorita?» «Váyase, por favor». «No estoy dispuesto a huir de tan agradable compañía, señorita. ¿Me permite volver mañana, a la hora de la siesta?» «Cielos, no. Esto tiene que terminar. Vaya usted por su camino y cuídese. Ha hecho usted cosas que me han causado admiración y no me gustaría que lo capturaran. Váyase hacia el norte, hacia San Francisco de Asís, y vuelva al camino del bien, señor. Es lo mejor». «Mi pequeño sacerdote», dijo él. «¿No se va, por favor?» «Pero su padre ha salido a traerme más viandas. ¿Cómo puedo irme sin darle las gracias por esta comida?». Don Carlos entró al cuarto en ese momento, y por la expresión de su rostro, el zorro se dio cuenta de que los soldados ya venían por la vereda. Don Carlos puso un paquete sobre la mesa. «Aquí tiene usted un bocadillo para el camino, señor», dijo. «Y nos encantaría que nos contara algunas otras hazañas, antes de partir a un viaje tan peligroso». «Ya he hablado demasiado de mí mismo, señor, y un caballero no debe hacer tal cosa. Es mejor que le dé las gracias ahora y me retire». «Por lo menos tómese otro vaso de vino». «Me temo que ya estén demasiado cerca los soldados, don Carlos», dijo el zorro. Don Carlos palideció, pues el zorro estaba recogiendo su pistola y temió que iba a hacerle pagar el precio de su traición. Pero el zorro no hizo el menor intento de disparar. «Lo perdono por haber violado las leyes de la hospitalidad, don Carlos, en vista de que soy un proscrito y se ha puesto precio a mi cabeza», dijo. «No le tengo mala voluntad por ello. Buenas noches, señorita». «Señor». «Adiós». Bruscamente entró por la puerta un criado aterrorizado, sin saber todo lo que había sucedido esa noche. «Patrón, aquí están los soldados», gritó. «Están rodeando la casa». Capítulo 9. Choque de espadas. Casi en el centro de la mesa había un precioso candelabro con infinidad de velas, todas encendidas. El zorro se abalanzó sobre él y con un solo movimiento de su brazo lo tiró al suelo. Todas las velas se apagaron en un momento y el cuarto quedó en la más profunda oscuridad. Evadió el ataque furioso de don Carlos, saltando al otro lado del cuarto con tal ligereza que no hizo el menor ruido que pudiera denunciar por dónde estaba. Por un instante, Lolita sintió que un brazo le rodeaba la cintura, apretándola tiernamente, y el aliento de un hombre sobre su mejilla. Una voz de hombre le dijo dulcemente al oído: «Hasta pronto, señorita». Don Carlos bramaba como un toro para atraer a los soldados al comedor, y ya algunos estaban tocando en la puerta principal. El zorro había salido al cuarto contiguo, que resultó ser la cocina. Los criados indígenas salieron disparados como si hubieran visto un espectro. Sin perder un minuto, apagó todas las velas de la cocina. Corrió a la puerta que daba al patio y gritó de una manera muy especial, entre quejido y alarido, un grito como nunca se había oído por los alrededores. Al entrar los soldados por la puerta principal, y al momento en que don Carlos pedía a gritos un tizón para encender las velas nuevamente, se oyó el galopar de un caballo en el patio. Sin duda llegaba un caballo de gran fuerza, pensaron los soldados. El ruido de los cascos fue desapareciendo poco a poco, pero los soldados se dieron cuenta de la dirección que había tomado el caballo. ¡Se nos escapa el malvado!, chilló el sargento González, pues era él el que venía a cargo del escuadrón. ¡A caballos todos! ¡A seguirlo! Al que lo capture le doy la tercera parte de la recompensa. El sargento salió de la casa precipitadamente,
Todos los hombres lo siguieron y en medio de una gran confusión montaron sobre sus caballos y se fueron galopando por la oscuridad, siguiendo el ruido de los cascos del caballo del zorro. ¡Luz! ¡Luz!, gritaba don Carlos desesperado en la casa. Por fin entró un criado con un tizón y prendió las velas. Don Carlos estaba en el centro del cuarto, moviendo los brazos llenos de ira. Lolita estaba en un rincón, muerta de miedo, y doña Catalina, que ya había recobrado el conocimiento completamente, venía bajando para averiguar a qué se debía tanto alboroto. ¡Se nos escapó el bribón!, dijo don Carlos. Dios quiera que lo capturen los soldados. Por lo menos es muy astuto y valiente, dijo Lolita. Sí, es cierto, pero es un ladrón y un bandolero, rugió don Carlos. ¿Por qué tiene que venir a atormentarnos con sus visitas? Lolita sabía la respuesta, pero sería la última en decírselo a sus padres. Todavía tenía la cara colorada por la emoción que había sentido con el abrazo y las palabras que le habían susurrado al oído. Don Carlos abrió la puerta principal de par en par y se quedó un rato escuchando. Una vez más oyó ruido de cascos. ¡Mi espada!, gritó a un criado. ¡Viene alguien! Puede ser que haya regresado el bribón. Es un jinete solo, por todos los santos. El ruido cesó. Un hombre cruzó la terraza y entró precipitadamente a la casa. ¡Gracias a Dios!, dijo don Carlos. No se trataba del bandolero, sino del capitán Ramón, el comandante del presidio del Reina de los Ángeles. ¿Dónde están mis hombres?, gritó el capitán. Se han ido, señor. Van siguiendo al zorro, le informó don Carlos. ¿Se escapó? Sí, a pesar de que sus hombres estaban rodeando la casa. Arrojó las velas al suelo, salió por la cocina. ¿Fueron a perseguirlo los hombres? Le andan pisando los talones, señor. Vaya, ojalá que capturen de una vez a este pájaro de cuenta. Es un fastidio para nosotros los soldados. No podemos capturarlo y el gobernador nos manda unas cartas por demás sarcásticas. Este zorro es un caballero muy astuto, pero no tardará en caer. El capitán Ramón avanzó algunos pasos, vio a las damas y se quitó el sombrero, haciendo una reverencia. Les suplico perdonen mi atrevimiento de entrar, les dijo, pero cuando un oficial está de servicio... Lo perdonamos de todo corazón, dijo doña Catalina. ¿Conoce usted a mi hija? No había tenido el honor. Doña Catalina los presentó. Lolita regresó a su rincón y se dedicó a observar al soldado. No era feo. Alto y erguido, vestía uniforme brillante y la espada le colgaba a un lado. Por su parte, el capitán nunca había visto a Lolita, ya que había tomado posesión de su puesto hacía solamente un mes, fecha en que había sido transferido de Santa Bárbara. Pero ahora que ya la había visto, la miró por segunda y por tercera vez. Se le iluminaron los ojos, lo cual le agradó mucho a doña Catalina. Si a Lolita no le gustaba don Diego de la Vega, tal vez vería con buenos ojos al capitán Ramón. No estaría mal que se casara con él, puesto que así la familia Pulido tendría alguna protección. No podría encontrar a mis hombres en la oscuridad, dijo el capitán, y por lo tanto, abusando de su hospitalidad, esperaré aquí hasta que regresen. Desde luego, dijo don Carlos. Tome usted asiento, señor. Haré que le sirvan vino. El zorro ya está próximo a su fin, dijo el capitán, después de haber saboreado el vino y de haberlo encontrado excelente. De cuando en cuando surge un hombre como él que reina por algún tiempo, pero nunca les dura mucho el gusto. Con el tiempo les llega su destino. Es cierto, dijo don Carlos. Esta noche estuvo haciendo alarde de sus fechorías. Yo era comandante de Santa Bárbara cuando nos hizo su famosa visita, explicó el capitán. Esa noche estaba yo ausente, si no, las cosas hubieran sido de otro modo. Y esta noche, cuando llegó la alarma, no estaba yo en el presidio. Me encontraba en la residencia de un amigo. Por eso no vine con los soldados. En cuanto supe la noticia, vine. Parece que el zorro sabe siempre dónde estoy y se cuida de tener un encuentro conmigo. Espero que algún día lo tengamos. ¿Usted cree que podría batirlo, señor?, preguntó doña Catalina. Indudablemente. Según me han dicho, no es un gran espadachín. A mi sargento lo engañó, pero ese fue un caso distinto, y creo que tenía una pistola en la mano mientras peleaba. A ese individuo lo hago pedazos yo. En un extremo del comedor había una alacena. La puerta se abrió un poco. Ese tipo tiene que morir, siguió diciendo el capitán Ramón.
Es un salvaje, y dicen que mata solo por el placer que esto le proporciona. Se afirma que produjo una ola de terror en el norte, en los alrededores de San Francisco de Asís. Asesinaba gente por doquier, insultaba a las mujeres. La puerta de la alacena se abrió de par en par y el zorro caminó hacia el centro del cuarto. «Le prohíbo hablar en esa manera porque es mentira», gritó el bandolero. Don Carlos dio vuelta súbitamente y se quedó sin habla. Doña Catalina sintió que le flaqueaban las piernas y nuevamente se desmayó. Lolita sintió que el zorro hablaba con orgullo y temió por su vida. Yo creí que se había escapado usted», balbuceó don Carlos. «Ja, no fue más que un truco. Mi caballo se escapó, pero yo no». «Entonces ya no habrá salida para usted», gritó el capitán Ramón sacando su espada. «Atrás, señor», gritó el zorro sacando su pistola. «Pelearé con mucho gusto, pero en una lid justa. Don Carlos, llévese usted a su esposa y a su hija y retírese al rincón, mientras cruzo mi espada con este mentiroso. No permitiré que se dé la voz de alarma de que todavía estoy aquí». «Yo creí que se había escapado», balbuceó nuevamente don Carlos. Aparentemente no podía pensar en otra cosa, pero hizo lo que le había ordenado el zorro. «Un truco», repitió el bandolero riendo. «Tengo un caballo muy noble. Tal vez oyeron ustedes un grito muy especial. Mi caballo está entrenado para entrar en acción cuando oye ese grito. Se aleja a todo galope, haciendo mucho ruido, y los soldados lo siguen. Cuando ha galopado un gran trecho, se hace a un lado del camino y se detiene. Una vez que pasan los perseguidores, regresa donde yo estoy para esperarme. Seguramente que ahora está detrás del patio. Castigaré al capitán y me iré en mi fiel caballo». «¿Con una pistola en la mano?», gritó Ramón. «Pondré la pistola en la mesa. Ahí se queda si don Carlos permanece en el rincón con las señoras». «¿Listo, capitán?». El zorro extendió su espada y con un grito de alegría el capitán Ramón la cruzó con la suya. El capitán Ramón tenía fama de ser un maestro, y evidentemente el zorro lo sabía, pues se fue con mucha cautela al principio, procurando no dejar ninguna abertura, a la defensiva más bien que a la ofensiva. El capitán lo fue arrinconando. Su espada brillaba tanto que parecía que despedía rayos. Una vez más se encontraba el zorro contra la pared, muy cerca de la puerta de la cocina. Los ojos del capitán ya empezaban a reflejar el triunfo. Peleaba con mucha rapidez, sin dejar que el zorro descansara un solo instante, firme en su terreno y siempre arrinconando a su adversario. El zorro sonrió. Ya había estudiado bien la manera de pelear del otro, y sabía que todo saldría bien. El capitán perdió un poco de terreno al convertirse la defensa del zorro en ofensiva, una ofensiva que lo intrigaba. El zorro siguió riendo. «Sería una lástima matarlo», dijo. «He oído decir que es usted un oficial muy competente, y el ejército necesita hombres así. Pero me ha levantado usted un falso testimonio, y tiene que pagar por ello. Lo atravesaré con mi espada, pero de modo que no pierda usted la vida cuando saque el acero». «Presumido», gruñó el capitán. «Eso ya lo veremos». «Hola, por poco y lo atravieso, mi capitán. Es usted más listo que su sargento, pero no lo bastante avispado. ¿Dónde prefiere que lo hiera? ¿En el costado derecho o en el izquierdo?» «Si está usted tan seguro, en el hombro derecho», dijo el capitán. «Cuídelo bien, mi capitán, porque así lo haré. ¡Vamos!». El capitán empezó a girar poco a poco, tratando de que la luz de las velas deslumbrara al zorro, pero este era demasiado astuto y lo hizo retroceder hasta un rincón. «¡Ahora, mi capitán!», gritó, y le enterró la espada en el hombro derecho, tal como se lo había pedido, torciendo la espada un poco al sacarla. El capitán Ramón se desplomó sobre el suelo, sintiéndose sumamente débil. El zorro retrocedió unos pasos y enfundó su espada. «Suplico a las señoras me perdonen por esta escena», dijo, «y les aseguro que esta vez es verdad que me voy. Don Carlos, el capitán no está malherido. Podrá regresar al presidio hoy mismo». Se quitó el sombrero y saludó. A don Carlos se le llenó la boca de saliva y no halló palabras lo suficientemente fuertes y ofensivas para contestarle. Los ojos del zorro se encontraron con los de Lolita, y con gran tranquilidad vio que en los de ella no había repugnancia. «Buenas noches», dijo, y rió nuevamente. Con la rapidez de un dardo salió por la cocina al patio, en donde lo estaba esperando su caballo, tal como lo había dicho. Rápidamente montó y se fue a todo galope. Capítulo 10. La llegada de don Diego.
Media hora más tarde, ya que le habían curado y vendado la herida, el capitán estaba sentado a la mesa tomando vino, pero sumamente pálido y fatigado. Doña Catalina y Lolita lo habían atendido con gran esmero, aunque esta última casi no podía contener su risa al recordar los alardes del capitán sobre todo lo que le iba a hacer al bandolero, y lo que en realidad había pasado. Don Carlos estaba tratando al capitán en una forma exageradamente cortés, ya que quería aprovecharse de la oportunidad para hacerse de amigos y tener alguna influencia en el ejército, y ya le había suplicado que se quedara por unos días en la hacienda, mientras sanaba completamente de su herida. Como ya había visto los ojos de Lolita, el capitán contestó que tendría muchísimo placer en quedarse por lo menos un día. Pese a su herida, estaba tratando de hacer interesante su conversación, pero el intento le estaba fallando de modo terminante. Nuevamente se oyó el ruido de unos cascos que se acercaban. Don Carlos mandó a un criado a que abriera la puerta para alumbrar un poco la vereda, pues se suponía que era alguno de los soldados que regresaba. El jinete se fue acercando y finalmente se detuvo frente a la casa. El criado se adelantó para atender al caballo. Por unos momentos los que estaban dentro de la casa no oyeron nada. Después, unos pasos en la terraza, y don Diego de la Vega hizo su aparición. «¡Vaya!», exclamó como tranquilizado. «¡Qué gusto me da ver que todos están sanos y salvos!». ¡Don Diego!, exclamó el amo de la hacienda. ¿Ha venido usted desde el pueblo por segunda vez en un día? «Seguramente que voy a enfermar por haberlo hecho», dijo don Diego. «Ya empiezo a sentirme tieso y me duele la espalda, pero tenía que venir. Cundió la alarma por el pueblo y rumores de que el zorro, el bandolero, había venido a hacer una visita a la hacienda. Vi que venían los soldados para acá a todo galope y temí mucho por ustedes. Usted me comprende, don Carlos, estoy seguro». «Lo comprendo, caballero», replicó don Carlos con la cara rebosante de alegría y volviéndose para mirar a Lolita. Bueno, creí que era mi deber hacer el viaje y ahora veo que no sirvió de nada. Todos están sanos y salvos. ¿Qué fue lo que pasó?». Lolita hizo una mueca, pero don Carlos se apresuró a contestar. «Sí, el tipo estuvo aquí, pero se escapó después de herir al capitán Ramón en el hombro». «¡Qué horror!», dijo don Diego desplomándose sobre una silla. «¿De manera que ya probó usted su acero, capitán? Debe usted de tener sed de venganza. ¿Sus hombres lo andan persiguiendo?». «Sí», respondió el capitán secamente, pues no le gustaba la idea de que se dijera que había sido vencido en combate. «y lo seguirán hasta que lo capturen. Mi sargento es un hombracho. González, creo que es amigo de usted, don Diego, y arden deseos de arrestarlo para ganarse la recompensa del gobernador. Cuando regrese, le daré instrucciones para que se lleve a su pelotón y persiga a ese bandolero hasta que le dé su merecido». «Permítame expresarle mi deseo de que sus soldados tengan buen éxito, señor. El bandido ha molestado a don Carlos y a las señoras. Don Carlos es mi amigo y quiero que lo sepa todo el mundo». Don Carlos estaba radiante de alegría, y doña Catalina lució su mejor sonrisa, pero Lolita tuvo que contenerse para no fruncir los labios en señal de desprecio. «Don Carlos, un tarro de su vino refrescante», continuó don Diego. «Estoy sumamente fatigado. He venido desde Reina de los Ángeles hasta acá 2 veces en este día. Es lo más que puede soportar un hombre». «No es muy lejos, 4 millas», dijo el capitán. «Tal vez no lo sea para un soldado tan fuerte», respondió don Diego, «pero para un caballero sí lo es». «¿Quiere usted decir que un soldado no puede ser un caballero?», preguntó Ramón, un poco irritado por las palabras de don Diego. «Se han dado algunos casos, pero muy rara vez», dijo don Diego. Se volvió para ver a Lolita mientras hablaba con el fin de que ésta se diera cuenta de la intención que tenían sus palabras, pues había visto cómo la miraba el capitán y los celos le estaban royendo el corazón. «¿Insinúa usted que mi sangre no vale nada?», preguntó el capitán Ramón. «En cuanto a eso no sabría decirle, puesto que no la he visto. Indudablemente que el zorro me lo podría decir. Entiendo que vio de qué color era». «Por todos los santos», gritó el capitán Ramón. «¿se atreve usted a insultarme?». «No se ofenda usted cuando oiga la verdad», le dijo don Diego. «Lo hirió en el hombro, ¿no es verdad? Estoy seguro de que no se trata sino de un rasguño. ¿No cree usted que debería estar en el presidio dando instrucciones a sus soldados?». «Esperaré aquí hasta que regresen», respondió el capitán. «Además, es un viaje muy cansado desde aquí hasta el presidio, según dijo usted, señor». «Pero un soldado está acostumbrado a malpasarse, señor».
Es cierto, encuentra uno muchas alimañas, dijo el capitán viendo fijamente a don Diego. ¿Me considera usted una alimaña, señor? ¿Acaso dije tal cosa? Estaban pisando un terreno peligroso, y don Carlos no quería por ningún motivo que un oficial del ejército y don Diego de la Vega tuvieran un disgusto en su hacienda, pues esto podría acarrearle más dificultades. ¡Más vino, señores!, exclamó en voz alta colocándose en medio de ambos, sin importarle las reglas de etiqueta. Beba usted, capitán. Está usted débil por la herida. Y usted, don Diego, después de una cabalgata tan violenta. Dudo que haya sido muy violenta, dijo el capitán. Don Diego aceptó el tarro de vino y le dio la espalda al capitán. Miró a Lolita y sonrió. Se levantó, tomó su silla y la llevó hasta donde estaba Lolita para sentarse cerca de ella. ¿Y a usted, señorita, la asustó el bandido?, preguntó. Suponiendo que así hubiera sido, señor, ¿me vengaría usted? ¿Tomaría usted su espada e iría a perseguirlo? Por Dios, si fuera necesario, tal vez lo haría, pero tengo medios para emplear un puñado de hombres fuertes a quienes nada les disgustaría, y les gustaría tanto como capturarlo. ¿Por qué habría de arriesgar mi pellejo? ¡Ay!, exclamó Lolita desesperada. No hablemos más del zorro, suplicó don Diego. Hay mejores temas de conversación, señorita. ¿Ha pensado usted sobre lo que hablamos esta tarde? Entonces Lolita tuvo que pensar. Recordó lo que tal matrimonio significaría para sus padres y su fortuna. También pensó en el bandolero, en su arrojo y en su valor, deseando que don Diego se le pareciera, y no pudo pronunciar el sí que la convertiría en esposa de don Diego. Yo no he tenido tiempo para pensarlo, caballero, respondió. Confío en que decidirá usted muy pronto, dijo don Diego. ¿Tiene mucha prisa? Mi padre volvió a insistir esta tarde. Dice que tengo que casarme lo antes posible. Es un fastidio, desde luego, pero tiene uno que complacer a su padre. Lolita se mordió los labios de rabia. ¿Qué manera de hacer la corte una chica?, pensó. Le haré saber mi decisión lo antes posible, señor, dijo por fin Lolita. ¿Sabe usted si permanecerá muchos días el capitán en la hacienda? Lolita sintió renacer la esperanza en su pecho. ¿Sería posible que don Diego estuviera celoso? De ser así, entonces el hombre tenía buena madera. Tal vez el amor lo haría despertar y se volvería apasionado como los demás hombres. Mi padre le ha dicho que se quede hasta que pueda irse al presidio. Ya puede hacerlo ahora. No tiene más que un rasguño. ¿Regresará usted esta misma noche? Debo regresar, aunque es probable que enferme por el viaje. Tengo algunos asuntos que atender mañana temprano. Los negocios son un fastidio. Tal vez mi padre le ofrezca el carruaje para que regrese usted. Oh, sería una obra de caridad. En el carruaje se puede dormitar un poco. Pero, ¿y si lo asalto el bandolero? No tengo nada que temer, señorita. ¿Acaso no soy rico? Podría pagarle mi rescate. ¿Pagaría usted de rescate en lugar de pelear con él? Tengo mucho dinero y solamente una vida, señorita. ¿Obraría yo con cordura dejando que me hiriera? ¿Sería lo más natural para un hombre, no lo cree así?, preguntó Lolita. Cualquier hombre puede ser valiente a veces, pero solo un hombre inteligente puede ser sagaz. Don Diego rió, con una risa forzada, como si le costara mucho trabajo, y se inclinó para hablar en voz más baja. En el otro extremo del cuarto, don Carlos colmaba de atenciones al capitán Ramón, feliz de que éste y don Diego estuvieron separados por el momento. Don Carlos, dijo el capitán, yo pertenezco a una familia muy distinguida y el gobernador me honra con su amistad, como usted sabe. No tengo más que 23 años y por esa razón no tengo un puesto más elevado, pero mi futuro está asegurado. Me complace mucho saberlo, señor. Hoy por primera vez que he visto a su hija, me siento completamente cautivado por ella. ¡Qué belleza, qué gracia, qué ojos más bellos! Señor, le suplico me conceda el honor de hacer la corte a su hija.